Abre tu Biblia en Timoteo, capítulo 2 de Timoteo 3. El apóstol Pablo le habla a su hijo en la fe, a su amado hijo en la fe, y le dice: verso 1 de segunda de epístola de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. ¿Cuántos reconocen que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Cuántos reconocen que de verdad son tiempos complicados y difíciles, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y que se está complicando la cosa? Y déjeme avisarle, y no soy hijo de profeta, y se va a poner peor. Se va a poner peor. Y es mi responsabilidad como pastor y como hijo de Dios y como tu compañero en este caminar, en este peregrinar, hacerte saber que va a estar más complicado y se va a poner más difícil. Y va a requerir de nosotros que realmente seamos sal y seamos luz, y que tengamos entendimiento de las Escrituras y que modelemos el carácter de Cristo Jesús. Si me acompañas a Mateo capítulo 7, versículo 24. Es parte del Sermón del Monte. Y Jesús está hablando y explicando lo que representa el reino, lo que representa su venida, y pudiéramos decir que es la condensación de sus enseñanzas en ese sermón. Es la mejor y mayor predicación que se ha dado, porque la dio el mejor de los maestros. Cualquiera pues, dice el verso 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, sin autoridad. Jesús está planteando una situación de edificación y está hablando y usa el ejemplo de construir. No sé si tú hayas construido algo, por lo menos una barda, y es caro, es costoso y es complicado. Un día a mi papá se le ocurrió que podíamos ser albañiles y nos puso a construir una barda, y quedó así más o menos estilo Salvador Dalí. O sea, toda así surrealista, por decirlo amablemente. Y nos dijo, pues enjárrenle. Pues ahí vamos intentando enjarrarle, y aventábamos con la cuchara el enjarre y ¡puf!, se venía, porque estaba con mucha agua, poco cemento, demasiada cal, y tiene que haber proporciones. Usted se puede reír de mí, pero yo lo voy a poner a escribir y redactar unas oraciones y ya nos ponemos así. Bien, ¿verdad? A eso me dedico. Sé muy bien sumar del 0 al 100 y contar. En eso sí soy experto. Y estos dos hombres tenían que edificar. Es interesante que los dos oyen las instrucciones. Hay dos clases de hombres: los que oyen y los que oyen.
valga la expresión. Los dos oyeron, el insensato y el prudente. Los dos oyeron. Pero hay una diferencia. Uno no hizo nada y otro sí hizo las cosas como tenía que hacerlas. La porción paralela de Lucas 6 dice, añade, porque el prudente viene, oye y hace. Porque a veces estamos aquí, pero realmente no estamos aquí. No sé si me explico. Usted está pensando en el Face, usted está pensando en qué comer, usted está pensando a ver a qué hora se calla o usted está pensando en con qué va a pagar X determinada cosa, pero el punto es que usted no está aquí. Y tenemos que estar presentes y conscientes para poder ser considerados prudentes y después oír. Oír quiere decir recibir el mensaje, captarlo, asimilarlo, tomar decisiones y llevarlo a la práctica. Porque estamos aquí presentes, muchos de nosotros tenemos conciencia, tenemos imaginación, planeamos, pero no tenemos voluntad. La voluntad se nos acaba, algunos al salir la puerta, otros el día de mañana, otros cuando aparece el partido de la selección o de su equipo favorito. Y se acabó la voluntad de tomar decisiones. Y tenemos que aprender a tomar decisiones, iglesia. Como hijos de Dios, usted viene, usted escucha la palabra, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido insensatos? ¿Por qué venimos? Nos damos cuenta y tenemos autoconciencia y sí recibimos y entendemos que el Espíritu Santo nos está hablando y que la palabra nos está hablando, pero no tenemos la voluntad ni la capacidad de llevarlo a la práctica. Somos buenos para soñar, pero no lo aterrizamos. ¿Cuántos hacen planes para bajar de peso? Pero no tenemos la voluntad. Y todos sabemos que tenemos que dejar las bebidas gasificadas y enlatadas. Todo mundo lo sabe, hasta un niño de 8 o 9 años lo comprende, lo entiende, sabe que está mal echarse esos deliciosos taquis con salsa de jitomate y ¿cuál le gusta? San Luis, habanera, la maga, ¿cuál es su favorita? Pero no lo hacemos. Tenemos que reconocer que nos falla esa voluntad. Tenemos imaginación, nos damos cuenta y somos conscientes de nuestros errores, pero no avanzamos muchas de las veces más allá. ¿Y sabe por qué? Por a veces flojera, por indiferencia o porque nos acostumbramos a la situación en la que vivimos. Y normalizamos que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno. Y nos vamos acostumbrando. Y así como Lot se acostumbró a ver la sodomía y la perversión, y se acostumbró por los buenos pastos y había riqueza y había prosperidad en Sodoma y en Gomorra, dice la Biblia que era justo. Escúcheme, dice la Biblia dice que es justo, el justo Lot, pero vivía en medio de la perversidad y se acostumbró a vivir en medio de la suciedad. Iglesia, que no nos acostumbremos a vivir en medio de la suciedad. Que no normalicemos la violencia, la distorsión de lo que significa la masculinidad bíblica y la femineidad bíblica. No el machismo, no la misoginia, porque también hay personas que usan la Biblia para justificar su machismo, su misoginia y tontería y media y la codependencia. No. A lo que la Biblia enseña, dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella.
Entonces, hermana, si tu marido no se entrega a sí mismo por ti y se pone como, híjole, man, ya aquí estoy, ya me están anotando lo que estoy diciendo, pero bueno, es la palabra de Dios. A tu marido le hace falta más oración y ayuno y lectura de la Biblia. Ve conmigo a Lucas 19. Jesús está cumpliendo una palabra profética y está entrando en la ciudad y lo aclaman. Es el domingo previo a su crucifixión. Y los niños sacan palmas y empiezan a cantarle y entra sentado en un pollino. Y dice el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. He titulado a la enseñanza: Estad preparados. Estad preparados porque vivimos, como le dije, tiempos difíciles, tiempos complicados. Y como diría el salmista moderno, maestro y profeta, diría yo, Marcos Vidal: ¿qué te pasa, iglesia amada, que solo a veces te emocionas, nunca acabas de cambiar? Que parece que está muerta, pero solo está dormida la iglesia, porque no conocemos el tiempo de la visitación que estamos viviendo. No conocemos que el reloj profético sobre Israel se movió y que tenemos que alinearnos y consagrar nuestra vida y prepararnos para su segunda venida, sea que nos agarre vivos o ya dormidos en Cristo, porque un cristiano duerme, fallece físicamente, pero duerme para la segunda venida y la resurrección. Porque un verdadero cristiano, alguien que tiene entendimiento, dice Apocalipsis, el espíritu y la novia, no la concubina, no la amante, la novia de Cristo dice: ven Señor, ven Señor. Que no seamos concubinas o cosas peores, sino que seamos la novia de Cristo. Y que nos demos a la tarea de estudiar las Escrituras y a prepararnos y a estar preparados para lo que viene y lo que estamos viviendo. Se está normalizando la maldad y estamos en el famoso experimento de la rana que estaba en una temperatura adecuada y va subiendo la temperatura y va subiendo la temperatura y va subiendo la temperatura y va subiendo la temperatura, y la rana feliz de la vida hasta que queda cocida y no se dio cuenta que el agua estaba hirviendo, y cuando pudo saltar ya era imposible saltar. Que la iglesia no nos agarre igual, que a la iglesia no nos agarre dormidos con tibieza espiritual. Me puse a estudiar un poco sobre escatología y me da pena y me sorprendió hablando sobre el milenio, y quiero comentarle esto para que vean las barbaridades y las blasfemias que se predican y que se sostienen en algunas formas de pensar en cuanto a la Biblia. Los que no creen en el milenio, hay tres sobre el milenio específicamente. Hay una postura, los amilenialistas, se me traba la lengua, que creen que el milenio ya lo estamos viviendo y que la iglesia va de gloria en gloria. Pues que me avisen cuándo, mano, porque yo sigo viendo carnalidad y estoy hablando de mí, y sigo viendo hijos de Dios carnales, pecadores, mentirosos, y niegan
y niegan que Israel tenga que ver algo en el sentido profético. Y hay gente que cree eso y lo sostiene. ¿Puede creer eso? Pero después están otros que sí creen en el milenio, pero que creen que solo es espiritual, que todo va a ser espiritual y que todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de Israel, de Jerusalén, son para Sión, la iglesia. Espiritualmente la iglesia representa a Sión. Y creen que Israel pues ya tuvo su tiempo y que Dios les dé like, que Dios los ayude, son un pueblo pagano nomás. Están arrancando capítulos enteros de la Biblia para negar que Israel tiene que ver y que hay cosas que sí son espirituales, pero que hay cosas que son históricas y que se van a cumplir. ¿Puede creer eso? Y se predica y se enseña en los institutos bíblicos. Y eso lo saqué solo de un sencillo diccionario bíblico que usted puede comprar a facilidades. No se lo van a entregar hasta que no lo pague, pero usted lo tiene apartado ahí. Pero gastamos un montón de cosas un día regañé a un adolescente y le dije, porque su mamá estaba con problemas, me pidió que hablara con él. Y lo vi con unos zapatos de la Palomita Just Do It de 3,500, 4,000 pesos. Y le digo, eres un niño chiqueado, malagradecido. Yo tengo trabajando 20 años y yo no me compro esos zapatos. Y tu mamá, que es una mamá que está sola porque tu papá pues se fue, trabaja y tú no puedes ir a la escuela. Y a veces estamos así, en el coche, en la casa, en ropas, yo no sé, tantas y tantas cosas, pero no podemos comprar un diccionario bíblico y una Biblia de estudio e invertir en nuestra salvación y en el destino de nuestros hijos. Y Israel, ¿cuántos cientos o miles de personas identificaron la venida de Cristo? De todos los que vivían en el templo, los padres de Jesús, Simón, Ana y uno que otro visitante que estaba por ahí chutando piedritas, escucharon la profecía. Al final, después de aparecérsele a más de 500 hermanos, solo 120 aguantaron en el aposento alto. ¿Y dónde están las multitudes? Muchos sí siguieron después. A lo que me refiero es que la mayoría de las personas se queda dormida y no entiende el tiempo de su visitación. Y la Biblia es muy clara que tenemos que entender el tiempo de nuestra visitación y que tenemos que estar preparados para los tiempos finales. Sea que la iglesia no pase por la tribulación o pase por la tribulación, es preferible estar preparados para pasar por la tribulación y la gran tribulación. También hay posturas que hablan sobre que no vamos a pasar. Yo no estoy de acuerdo con ellas y una vez le digo, dígame un solo hijo de Dios de Génesis, Apocalipsis, que vivió con un pase gratis VIP. Dígame un solo nombre de un verdadero hijo de Dios que no sufrió persecución, martirio, menosprecio, abuso, maltrato, discriminación por su fe. Ni a Jesús querían. Le llamaban hijo de fornicación, hijo de ramera y le decían un montón de cosas. Le decían groserías. Lo despreciaban, lo ignoraban, lo tachaban, lo traicionaron. ¿Por qué vamos a ser mejor que nuestro maestro? ¿Por qué hemos de sacarnos el boleto ganador? Y mi esposa me decía cuando platicaba con ella, qué injusto para la iglesia perseguida en China, en Irán, en Irak, donde ser cristiano te cuesta la vida, y nosotros aquí, qué injusto. Qué injusto. Y le digo, sin ánimo de debatir y meternos en líos y pleitos doctrinales, pero de verdad, si usted conoce un solo hijo de Dios en la Biblia que no padeció persecución, muéstremelo.
porque yo quiero ser de esos. Creo que no lo hay. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y si no pasamos, pues nomás no sé, qué bueno, ¿no? Si me equivoqué y yo enseñé que sí íbamos a pasar por tribulación y al final no pasamos, pues qué bueno. Es como el estudiante en el examen sorpresa, se cancela, todos tienen 10. Los burros, los que después del 6 todo es vanidad, respiran. De esos era yo. De esos era yo. Casi decía, Santa María, dame puntería. No, hombre. Encuentre X, se decía, X está aquí. Escriba 3 nombres de los héroes de independencia: Miguel, Hidalgo y Costilla. 3, ya la hicimos. Y confundimos la gimnasia con la magnesia, ¿va? Pero tenemos que estar preparados. Dice primer libro de Crónicas 12:32. Es una porción que está hablando del ejército de David. Y de todos los miles del ejército de David, escuche bien, de todos los miles del ejército de Israel, había 200 entendidos en los tiempos, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos. De todos los generales, de los 30 héroes de David, de los valientes de David, de los generales, capitanes, sargentos de artillería, caballería, no había aviación ni submarinos, pero de todo ese número de ejércitos, de ese ejército, solo había 200 que entendían los tiempos. Y David los menciona, eran como la élite, era como la inteligencia, eran los del radar, los que sabían qué decisiones tomar. David era el rey. Pero David entendió que había un grupo de hombres que solo eran 200. Efraín tenía 28,000, Leví tenía 4,000. Neftalí solo tenía, fíjese, 1,000 capitanes. Dan tenía 18,000. Aser tenía 40,000. Judá, que era el que tenía grande, ya se me perdió por aquí. Judá tenía con lanza 6,800 de pura lanza y etcétera, y solo 200 entendían los tiempos. Eran principales, es decir, eran príncipes, entendidos, tenían sabiduría e inteligencia, que sabían lo que Israel debía hacer. Hay que saber lo que hay que hacer. Usted puede tener un montón de peones, puede tener un montón de albañiles, pero se requiere al maestro, ¿no? Y la Biblia dice en Romanos que a algunos Dios le dio la capacidad de presidir. Hay gente que tiene el don de la generosidad. Hay gente que tiene el don de hacer milagros, de servir, de orar, de sanidades, de predicar. Pero hay gente que tiene el don de presidir, que sabe qué se tiene que hacer. Y a veces son personas físicamente insignificantes en apariencia, pero ponen orden. Puede ser el más chaparrito del salón, que siempre son los jefes de grupo, y nos pone en orden. Todavía me encontré hace 5 años a la jefa de grupo de la preparatoria y le dice, ¿cómo estás, jefa? Y dice, todavía me dices así. Lo claro, Alejandra López Arriaga, lo que usted ordene. Tu papá sigue viviendo en la privada Nopal en el Cuecillo. Y dice, ¿te acuerdas? Sí, señor, me acuerdo. Y había unos monotes, otros más grandotes que yo, que jugaban básquetbol, y cuando ella entraba al salón y nos daba alguna indicación, mi esposa la conoció así, menudita, de 40 kilos, pequeñita, y la respetábamos. Y podíamos echar relajo y aventar, pero de verdad, personas con autoridad. Y la iglesia necesita personas entendidas en los tiempos para poder decidir y tomar decisiones.
todos tenemos que estar entrenados porque tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra profética más segura, pero tenemos que amarla, apreciarla, atesorarla, leerla e instruirnos en ella a fin de que todo hombre sea perfeccionado para salvación y vida eterna. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los entendidos en los tiempos o de los que no conocen los tiempos de la visitación? ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que estaban dormidos y se perdió la beca para tus hijos porque llegaste tarde o no juntaste? Porque pasa. Y más que las promesas en esta vida, que tengamos entendimiento para las promesas de vida eterna. Porque en Mateo 7, del 21 al 23, habla de personas que hicieron milagros, sanidades, pero Jesús no los conoció. Porque no es el don, no es el servicio, es la identidad de hijo y tener el carácter de Cristo y ser transformados a su imagen y semejanza y entender los tiempos del fin que estamos viviendo. Acompáñeme a Oseas capítulo 4, el profeta, diríamos, más fresa de la Biblia. Y quiero que nos pongamos y abramos así el corazón y pongamos una diana. ¿Sabe lo que es una diana? Es el círculo de tiro al blanco. Y pongo una diana en su corazón y diga: esta palabra es para mí. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los mares del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y el famoso versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Esta condición se puede aplicar perfectamente a estos tiempos, a la situación moderna de México, de León, Guanajuato. No hay verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios. No me refiero a que digas que sabes quién es Dios, pero de verdad, conocimiento de Dios, conocimiento de su omnisciencia, omnipresencia, justicia, santidad. De verdad, ese Dios temible, ese Dios de respeto, ese Dios de honra, de veneración. Nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, incluido yo, de ese conocimiento pleno. El pueblo de Israel aquí está siendo llevado a juicio y está usando al profeta Oseas de la mujer adúltera, ese que se casó con una prostituta, una mujer adúltera, para enseñarle que Israel se comportaba como una prostituta que Dios rescató y se regresa al vicio y a seguir pecando, para que pudieran en parábola entender y en mensaje directo. Y no había conocimiento de Dios aquellos que tenían las sagradas escrituras del Pentateuco. Dice el verso 4: resisten al sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio, pero realmente hay gente que resiste cuando tú le predicas, hay gente que dice que no, hay gente que, otra vez vas a empezar a hablar de tu Dios, tu Biblia, religioso, mocho, etcétera, y todos los sobrenombres.
Pero de verdad nos comportamos como sacerdotes espirituales, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De verdad anunciamos las virtudes de aquel. De verdad proclamamos las verdades del Evangelio y vivimos de acuerdo con esa investidura sacerdotal que Cristo nos dio. O andamos muy arrugados y deshilachados y nuestras vestiduras ni siquiera son de lino, olvídelo, eso está. Y espiritualmente nos queda muy grande traer vestiduras de lino. Y hay personas que resisten el llamado de la iglesia, que no seamos de ellos aunque estemos dentro de la iglesia. Y luego habla del profeta, que no leemos las escrituras, la palabra profética más segura, no la leemos. Que no la explique otro, que la lea otro, mejor veo las predicaciones de YouTube. Y mire, qué bueno que hay predicaciones de YouTube. O sea, gloria a Dios, es una manera de predicar el Evangelio. Pero quiero ser honesto con usted, la mayoría son muy light y no profundizan. Y además, para comer se come mejor lo que tú preparas en casa. Y yo soy profesor. Y se aprende mejor cuando tú construyes y asimilas el conocimiento. Es despacio, pero es seguro. Una buena Biblia de estudio, bueno, para empezar, una buena Biblia de estudio, pero con tu celular y las 18 versiones que tienes al español, para que podamos entender el texto, un diccionario bíblico y una concordancia. Mira, ni siquiera la compres. En la página blog Biblia Todo hay comentarios bíblicos, concordancias, pero la flojera no te da a investigar. Hay Biblias gratis interlineales del Nuevo Testamento, del griego, palabra por palabra. Las tienes que simplemente abrir tu aplicación, quitar el TikTok, el Instagram o la plataforma donde tú te regodeas y te huelgas en las perversidades del vicio. Así dice la palabra. Y esta palabra, Dios me habló a mí, te huelgas en las perversidades del vicio. Porque le das tiempo, aire al infeliz ese que hace chistes. Descarga esa aplicación o visita esas páginas. Se llama Biblia Todo. Pero comienza con leer tu Biblia, comprar una concordancia y un diccionario, para que no te agarren en offside los telepredicadores que predican herejías, algunas. Este pueblo fue llevado a cautiverio y nunca regresó, la nación de Israel. Nunca regresó. Dios se las cumplió. 10 tribus, de manera así oficial. Obvio que algunos andaban por allá, porque después se ve que habían de algunos cuando regresan a Babilonia, pero eran los menos. Pero 10 tribus prácticamente fueron absorbidas por el paganismo y el mundo. No regresaron. Saca cuentas. 10 tribus de 12. Es un alto porcentaje. Alguien sáqueme el porcentaje. Y todo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De saber leer, sumar, restar, multiplicar, dividir. Conocimiento de la palabra. Y luego no solo les faltó el conocimiento, desechaste el conocimiento. Desechamos el conocimiento. Y a veces dice Proverbios, me encanta Proverbios, la sabiduría clama en las calles. Venid a mí, insensatos simples, y aprender inteligencia y sabiduría. Y de verdad la sabiduría clama.
Y las verdades de Dios, la misma creación, nos hablan de la grandeza de Dios. Para los terraplanistas, porque hay gente de verdad que la tierra es plana. Y la Biblia dice que es redonda, o sea, esférica. Pues que no ven el eclipse, por Dios. O sea, ¿cómo les explico? O sea, la misma creación nos está hablando de las verdades básicas de Dios. La misma creación gime y nos dice: ¡hey! Hombres, adquieran conocimiento. Que no desechemos el conocimiento. Mi papá me decía: hijo, o sea, está bien muchas cosas que quieres hacer, pero Dios nos dio 2,250 gramos de materia gris. Úsalos. ¿Y sabía usted que las mujeres nada más tienen 2,200? Aclarando que los 50 gramos, si la memoria no me falla, son de grasa, así es de que de los hombres, por eso estamos más panzones. No tiene nada que ver. A lo que voy, usa el conocimiento, usa la computadora, prepárate. Así como nos preparamos para una profesión, para un oficio, para un montón de cosas, amemos la palabra. Aquel que desecha el conocimiento dice: yo te echaré del sacerdocio. Y no está hablando de una nación de Leví, la tribu de Leví, porque ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos ese real sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Hay de verdad personas que ya no leen el Antiguo Testamento porque eso es para los judíos. No, es la base de nuestra fe. ¿Y dónde están las palabras que Jesús dijo? Jesús dijo: ninguna tilde ni una coma. En esto se resume la ley y los profetas. Yo no he venido a abrogar, yo no he venido a quitar la ley y los profetas, sino a darles un entendimiento correcto de lo que representa la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El entendimiento correcto, no la religiosidad, no el fanatismo muerto, seco espiritual, sino la vida que da Jesús, que da Cristo por medio del Espíritu Santo. Iglesia, no nos quedemos cortos de conocimiento, no desechemos el conocimiento, porque de lo contrario, Dios nos va a echar del sacerdocio, porque olvidamos la ley. Dice el verso 7: conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Y habla del sacerdocio, habla de los líderes espirituales. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Dura es esta palabra, iglesia, y la tenemos que aplicar. ¿Y sabes qué tenemos que clamar? Aparte de ser entendidos en los tiempos. ¿Sabes quién era el hombre más inteligente debajo del sol? ¿Alguien sabe? Salomón. ¿Y arriba del sol? O sea, en las esferas espirituales, Daniel. Bueno, es mi opinión. Porque Daniel vio hasta el fin de los tiempos y selló el libro. ¿Sabes cómo oraba Daniel? ¿Sabes por qué tuvo éxito Daniel? Dice Daniel 1:9: y puso Dios a Daniel en gracia. Dios le dio gracia. Y luego en el capítulo 2, donde son amenazados de muerte todos los sabios, adivinos, etcétera, 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 los que tenían ahí en ese imperio de Nabucodonosor, Daniel sale de la presencia de Daniel, dice el verso 17, Daniel 2. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio,
a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Qué hizo Daniel? Clamó por misericordia. Dios le dio gracia y clamó por misericordia. Y tenemos que clamar por misericordia para que Dios nos abra el entendimiento. ¿Y sabes qué pasó después con los amigos de Daniel cuando son rescatados? Dice el verso 25, otra visitación más. Dijo el rey en Daniel 3:25, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Una visitación. Empezó con una gracia, empezó con un clamor por misericordia y revelación de la palabra de Dios, del sueño de ese emperador pagano, y con una visitación, Daniel con los leones. Tenemos que ser entendidos y los tiempos y aprender a clamar como iglesia por revelación, y tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Dice 1 Samuel 2:20 que Él honra a los que le honran y desecha a los que no le honran. Que aprendamos a honrar. Toda una casa sacerdotal, toda la casa sacerdotal de Leví fue desechada y desarraigada. Esa es toda una enseñanza y está en la Biblia, cómo se rompe esa alianza con esa línea de la casa sacerdotal de Leví por el pecado de Leví y de sus hijos, porque no le honraron, porque despreciaron la palabra de Dios, el santuario de Dios. Por todas partes, Dios en su justicia y santidad llama a cuentas a quien tiene que llamar, sea el mismísimo sumo sacerdote Elí, sea el mismísimo David. ¿Qué nos puede esperar a nosotros? ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Proverbios 1, déjeme regreso aquí. Lo voy a leer en la NTV. ¿Por qué amar la palabra? Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Y disciplina. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Yo quiero eso. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Yo también quiero eso. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Chicos, que el sabio escuche, los que ya son sabios, escuchen estos proverbios y se hagan aún más sabios. Que los que tienen entendimiento, a ver aquí los que tienen entendimiento, reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Pero aquí viene la clave. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero los necios desprecian la palabra de Dios. Pero los necios no leen la palabra de Dios. Pero los necios se conforman con 2 versículos a la semana. Pero los necios confunden Moisés con no sé quién. Pero los necios no quieren la disciplina. Es que cuesta ser disciplinado en leer y en estudiar. Cuesta. Estar recargado y acostado viendo una hermosa película es divertido. Vivimos tiempos peligrosos, iglesia.
Y yo no soy de esos predicadores, piedricadores, acusadores. Yo no soy, no es mi estilo. Porque me tengo que levantar diario a trabajar como usted. Sé lo que es ganarme la chuleta con mis propios medios. Y sé que a veces se cansa el cuerpo y cada año que pasa me vuelvo más crujiente o me levanto en la mañana y me estoy armando, ¿no? ¡Ay! Soy padre de familia. Tengo una esposa. Pero eso no nos exime de leer la palabra. Eso no nos puede privar o hacernos conformistas, decir, no, todo está bien. Tenemos que honrar la palabra de Dios para que de eso broten ríos de agua, para que seamos lavados por la palabra de Dios. ¿Quieres sacarte toda la pornografía, el coraje, el rencor? Lee la palabra de Dios, porque nos lava. Es una palabra ahí, así por el lavamiento de la palabra. No os embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 4. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis en oír. Ponte sobre tus pies y que podamos reconocer nuestra grandísima necesidad de estudiar la palabra de Dios y reconocer que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy complicados. Te vuelvo a leer Lucas. Quiero avisarte. Lucas 19. Lucas 21. Que puedas entender que Israel sigue siendo parte medular, el pueblo de Israel sigue siendo parte medular de las palabras proféticas del fin de los tiempos. Dice el verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y luego dice el verso 29, no quiero leer lo que ya leí, pero quiero que tú leas este capítulo. Y el verso 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y luego el verso 34, cuando veas que Jerusalén es sitiada, prepárate, iglesia, por los ejércitos, porque va a ser destruida. Y van a pasar más señales en el mar, en los astros. Y erguíos y levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y dice el verso, me regreso a Lucas 19, ya lo perdí por acá, perdón. No es Mateo 23. Entonces, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, cuando ataquen a Jerusalén. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El arrebatamiento. Y no es parábola, no es una parábola, es una enseñanza profética de que tenemos que estar preparados para irnos con Cristo. A menos que si te quieres quedar, yo no. Padre, danos de tu gracia. ¿Sabes? Vente, Mike. Yo ando en un Chevycito de lunes a viernes. Me prestan la camioneta el domingo para venir.
Yo ando en un Chevycito y a veces transito por el Libramiento en Morelos. Y en el Chevycito me faltan al respeto a veces hasta las motos Itálica. Ya no se diga las otras, los camiones y demás, pues quítese porque me estorba. Y a veces le digo, voy con Sandra que la llevo a la secundaria y hay unos carrazos ahí muy mejores que el mío, nuevecitos. Le digo, ese coche es mucho coche para tan poco piloto. Ve nomás cómo maneja. Y yo digo, yo soy mucho piloto para ese Chevy, pero bueno, por lo menos, ¿no? Y cuando estábamos en el tiempo de adoración, el Espíritu Santo me hizo recordar dónde recibí la palabra por primera vez. Yo se los he platicado y fue a los 8 años de edad cuando escuché y entré por primera vez a una iglesia cristiana con un tejabán de láminas, vigas de madera y otra parte creo que láminas empetroladas. A lo mejor ahí ya estoy fantaseando, pero de que eran láminas más viejas que mi mamá, sí, porque esas láminas las puso mi abuelo. Mi abuelo hacía 30 años que había muerto. Y en ese lugar, mi familia de alfareros, era el lugar donde se guardaba el barro. Pero había cerrado la fábrica a la muerte de mi abuelo y estaba todo sucio, con escombro, basura, vidrios que yo rompí, que andábamos ahí. Era un cuarto como de 4 por unos 12 metros. Y llegó un hombre y predicó el evangelio y limpió, pidió rentar, mi familia se convierte. Pero lo que yo recuerdo es que era mucho corazón y pasión por Dios y su palabra. Párale ahí, amigo, porque eso es muchísima tecnología. Solo había una guitarra. Solo había una guitarra y un loco del pandero. Y yo recuerdo a todos los hermanos danzar. Y hoy tenemos un lujo. Ese cochino aparato vale miles de pesos. Este vale miles. Usted tiene una silla cómoda. Eran unas sillas de la Corona regaladas de un bar que había cerrado y unas bancas que astillaban las pompas. Un pandero, una pared de adobe, otra de mezcla. Pero un hombre apasionado y una iglesia apasionada. No sé cuántos sobrevivan a ese tiempo del evangelio, pero somos mucha iglesia para tan poco cristiano. En buena onda, así como el Chevy. Tenemos tantos lujos. Wow, ¿sabe lo que es estar en lámina de techo de unos 2.50 de altura a la 1 de la tarde? Ayer el baño sauna. Y había un hambre de la palabra. Los músicos, no hombre, estos tipas son unos. Cantaba gente como yo, con el corazón. Y nomás rasgueaban con el chuntata, como Dios les daba a entender. Tenemos que apasionarnos, iglesia, caray. Y saber que tenemos tantos lujos, cañones para que no te pierdas el versículo. O sea, es un montón de cosas. Y somos muy poco cristianos para tan poca iglesia. Nos queda grande el caballo, amigos. Cristo viene. ¿Qué te parece si cantamos y nos animamos? Y yo no quiero pensar lo que se sentía cantar, o no me imagino lo que significaba cantar en las catacumbas, sin luz, sin instrumento. Bueno, a lo mejor sí tenían un decacordio, qué sé yo, escondidos de Roma en las noches o ahí en el subterráneo, jugándose la vida por su Cristo. Que seamos hombres que aman la palabra de Dios. Amén. Vámonos, Oscar. Ayúdame con tus palmas. Yo tengo un amigo que te ama, me ama, me ama.
así con tierno amor, que me ama, tu nombre. Ahora tú tienes, dile al de al lado, tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor, que te ama, que te ama, su no. Ahora con las manos arriba. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Escucha, dice: y Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Dice: unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Ahora di conmigo así: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén. Amén. Mira qué fresa eso, hasta con blues y jazz ahí.